Bueno, compañeros, buen día. Vamos a retomar un poquito lo que es la clase de matemáticas, como habíamos quedado pendientes en cuanto a revisar unos contenidos. Entonces, bueno, primeramente vamos a empezar nosotros hoy hablando de lo que es la aceleración, ¿sí? O bueno, el tema principal es la segunda derivada. Sí, o una derivada de orden superior, pero básicamente nosotros la vamos a aplicar a lo que es ya pues a la física, que vendría a ser la aceleración. Entonces, ya nosotros ya hemos empezado nosotros a trabajar ya simplemente con esta, donde indicamos que esta es una función s de t, ¿sí? Donde esto implica, ¿sí? O esto nos está diciendo que es el comportamiento, ¿sí? De una partícula, ¿sí? O describe el movimiento de una partícula con respecto del tiempo, ¿sí? Esta sería la partícula. ¿Ya? Esta ecuación pues describe el comportamiento del movimiento de una partícula a lo largo del tiempo, ¿cierto? Ya, entonces, pues como ya habíamos visto, esta S de t, pues si nosotros ponemos un ejemplo, podemos decir que S de t es igual a 2t al cuadrado, ¿sí? Solamente por poner un ejemplo. Puede tener más componentes como puede tener menos, ¿sí? Más elementos. Bueno, pongámosle uno más, puede ser más 2t. ¿Ya? Más 2t, correcto. Ahora, esto pues como ya habíamos dicho, como ya acabamos de mencionar, esto corresponde al comportamiento de una partícula, ¿sí? Eh, en función del tiempo, ¿sí? Entonces, habíamos visto pues que la primera derivada de esta ecuación, ¿sí? O de esta función s de t, pues corresponde o la podríamos denominar de la siguiente manera, s' de t, o también como puede ser, a ver, la derivada de el espacio con respecto del tiempo, ¿cierto? También podría expresarse así. Y esto, pues obviamente es igual a o representa, habíamos dicho, la velocidad. Y ya lo habíamos tratado también en física, ya habíamos visto el concepto, ¿sí? Pero bueno, vamos a recordarlo nada más un ratito por lo que nos sirve en matemáticas, ¿no es cierto? La primera derivada, pues habíamos dicho que si yo tengo el comportamiento o tengo esta f de x, perdón, si yo tengo esta f de x, ¿cierto? Representada en mi plano, pues esta s estará representada aquí, ¿cierto? Y la t estaría representada acá. Donde ya habíamos visto que esto puede ser, pues, obviamente metros. Y acá podemos representar en segundos. ¿Ya? Entonces, si yo dibujo mi ecuación, pues simplemente vamos a asumir que es esta, pero vamos a hacerlo un poquito más clara, sencilla. Vamos a asumir que esta es mi ecuación. Entonces, habíamos dicho pues que la derivada simplemente era, ¿sí? La recta tangente, la pendiente, perdón, de la recta tangente a cualquier punto que nosotros deseamos analizar dentro de esta curva. Es decir que para todos los puntos que esta recta posea, pues nosotros vamos a tener una pendiente, ¿no es cierto? De una recta tangente, ya, para cualquiera de estos puntos, y que habíamos dicho que la aplicación a la física de esta derivada, de esta ecuación, pues obviamente era la velocidad. Ahora tenemos una segunda derivada, ¿sí? Igual la podemos representar de la siguiente manera. Derivada segunda de t.
Ya podemos poner derivada segunda de f de x, por ejemplo, aquí ya no sería la s, sino la f, y aquí en vez de la t, la x, pero vamos a utilizar ya esta nomenclatura así para ya evitar un poquito más de confusiones y entrar directamente en las aplicaciones, ya que es lo que nosotros queremos. Pero de todas maneras tenemos que dejar un poquito estos conceptos en claro, ¿ya? Entonces, ahora esto también podría decirse que es igual a la segunda derivada del espacio con respecto del tiempo. Y también se puede representar de esta manera. A ver, perdón, un ratito. Dice que esta es aquí. A ver, perdón. Me parece que se representa de esta manera, ¿ya? Ahora, esto también podríamos decirlo que es igual a una cosa, aquí casi me olvido, también esto se lo puede representar así, ¿sí? Como la velocidad con respecto del tiempo, ¿sí? Ya, y aquí también podríamos representar también como sería, para que quede claro, la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, ¿cierto? Porque si bien nos damos cuenta, aquí esta de aquí ya es la primera derivada. Esta ya es la primera derivada, ¿cierto? Entonces, derivar esta nuevamente, pues obtendría yo derivar esta que ya estaba derivada la primera vez, que es la velocidad, pues la vuelvo a derivar y obtengo la segunda derivada, pero también lo puedo expresar así, ¿ok? Que también corresponde pues a la segunda derivada porque simplemente estoy cambiando la nomenclatura. Pero de todas maneras es importante dejarlo así. Sí, esto sería la segunda derivada porque es importante definir que esto de aquí, para fines prácticos, que son los que nosotros intentamos utilizar, pues esto será un cambio, como ya habíamos hablado un poquito en física, esto será un cambio en la velocidad, ¿sí? Y obviamente con respecto de el tiempo. Ya, este cambio de la velocidad, pues simplemente representa aceleración, ¿sí? Como ya me has visto, también vimos, puede ser una aceleración si es que la velocidad empieza a incrementarse, y puede ser una desaceleración o frenado si es que la velocidad empieza a disminuir. Ya. Ahora, pues obviamente para aplicar un ejemplo, pues podemos derivar a esta ecuación que tenemos, que representa pues el comportamiento de la partícula con relación al tiempo, o el desplazamiento de la partícula con relación al tiempo. Entonces, pues si lo derivamos la primera vez, tendremos que esto es igual a, sería 2 por 2, 4, t más 2. ¿Sí? Ya, esto sería más 2 y bueno, aquí obviamente esto se nos pierde. ¿Sí? Y acá tendríamos la segunda derivada, pues ya simplemente nos quedaría 4. ¿Ya? Entonces, para efectos prácticos, pues obviamente es sumamente sencillo. Derivamos una vez y luego derivamos la segunda vez y ya está. Ahora, hay algo también que para entrar a lo que corresponde a las derivadas necesitamos recordar o aclarar un poco. Miren, ustedes, por ejemplo, si yo tengo esto, a ver, 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, y también tengo por acá 2x al cuadrado más 3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la derivada de este, pues ya la hicimos por acá. Nos va a quedar igual a 2x al cuadrado, pues simplemente 4x.
¿ya? Y acá la derivada de 2x al cuadrado más 3, pues me quedará 4, ¿cierto? X, ¿sí? Y ahora aquí viene algo importante. La derivada de una constante, pues nosotros sabemos que es cero. Más sin embargo, el momento que nosotros hacemos esto cero o que nosotros obtenemos esto de aquí, esto es simplemente una solución general, ¿sí? Que no, obviamente, el rato de nosotros incluir este, velocidad, perdón, datos iniciales, ¿sí? Tenemos que nosotros, obviamente, darnos cuenta que esta de aquí no es lo mismo que esta de acá, ¿ya? Entonces aquí siempre va a quedar un valor al cual yo le voy a dejar como una constante, le voy a decir que es una K, ¿ok? Sí, también le puedo poner cualquier otro valor. Bueno, yo simplemente les voy a decir esto, que es una K, puede ser, puede tomar cualquier valor, ¿sí? Dependiendo de, obviamente, del tipo de la ecuación. Esto es importante porque nosotros vamos a ingresarnos a revisar lo que es la integral, ¿ya? Y es necesario que recuerden esto. Yo ya se los había nombrado, pero ahora solamente se los estoy recordando, ¿sí? Esta acá luego va a tener, muchas otras aplicaciones bastante interesantes, ¿ya? Entonces, ténganla en cuenta. Bueno, entonces hasta aquí estamos ya con lo que es la segunda derivada, primera derivada y una ecuación que representa el movimiento de una partícula con respecto del tiempo, ¿ya? Ahora, vamos a revisar otro tema importante que corresponde a la derivada, perdón, a la integral, ¿sí? Entonces, como un inicio, la integral se define como una antiderivada, ¿sí? Ya vamos a ver cómo es y la definición formal, al igual que habíamos hecho la definición formal de la derivada, ¿sí? Como una recta tangente que se aproxima, también lo vamos a hacer con lo que corresponde a la integral. Entonces, para iniciar, pues, la integral se va a representar con este signo. Ya, este va a representar a la integral. Y aquí vendrá pues lo que vamos a integrar, sería una f de x. ¿Sí? Esta es una definición sumamente pues general, ¿sí? Y aquí vendría nuestra derivada de x para saber con respecto de qué es lo que yo voy a integrar, porque en un inicio pues vamos a encontrar integrales sumamente sencillas, pero luego van a ir cambiando, ¿sí? Y es necesario, bueno, y de todas maneras es necesario especificar con respecto a qué variable nosotros vamos a trabajar o vamos a integrar. Entonces vamos a hacerlo un poquito más formal, voy a hacer una variable definida. Si quiere decir que perdón, no variable definida, sino una integral definida, límite inferior, límite superior. Si quiere decir que lo que va a hacer este a y b, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, pues esto va a representar simplemente el intervalo, ¿sí? Donde yo quiero aplicar la integral. Ya, entonces esto, como ya habíamos dicho, es una antiderivada. ¿Ok? Sí, ya vamos a ver luego cómo ocupamos la definición de esto para nuestros ejercicios prácticos. ¿Ya? Pero es necesario, pues obviamente, tener claro esto de aquí porque lo vamos a ocupar. Entonces vamos un ratito por acá. Yo he sacado ya una imagen del derive, ¿ya? Entonces miren, nosotros tenemos aquí, esperen un segundito. Ya, nosotros tenemos aquí una ecuación que yo he ingresado, ustedes la pueden ver aquí. Ya, esta ecuación, por ejemplo, a ver, antes de que me olvide, revisemos un ratito esto de por aquí. Verán, nosotros en el Electud ya habíamos visto. En el Electud nosotros habíamos visto, dejémoslo así. En el Electud habíamos visto nosotros el cálculo, ¿sí? De la velocidad, de los espacios recorridos, ¿no es cierto? Por la velocidad. Y si ustedes se acuerdan, había, por ejemplo, algo que decía así, más o menos. Decía, a ver, un vehículo que tiene una aceleración constante va aumentando, ¿no es cierto?, su aceleración en 2 metros sobre segundos por cada segundo, bla, bla, bla. Sí, hasta que llegaba, pues obviamente, o nos preguntaba a nosotros que cuál será la distancia recorrida, ya estábamos con el tiempo, cuál será la distancia recorrida
durante los primeros 4 segundos. ¿Ya? Entonces nosotros habíamos visto que, o el libro, perdón, no el libro, sino el electro del programa nos indicó una curiosidad respecto de esto, que yo les decía que era como algo práctico, ¿sí? Para aplicar de manera práctica. Decía pues que obviamente que la distancia recorrida era igual al área que se formaba de este triángulo de aquí. ¿Ya? Entonces, el área que se formaba en este triángulo, pues el electro nos decía simplemente multipliquen simple la base por la altura y dividan para 2, que es igual al área del triángulo. Y el área del triángulo pues es igual a la base, que era 4, por la altura, que me acuerdo que ya había llegado a un ejercicio, llegaba a 10, ¿cierto? Por 10, y todo esto dividan para 2, ¿ya? Entonces nos daba igual a 4 por 40 dividido para 2, pues nos daba igual a 20 metros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto entonces ya no era área, sino más bien era eh, espacio recorrido o desplazamiento, ¿no es cierto? O para la nomenclatura que usamos va a ser S igual a 20. Ya, pero ¿qué es lo que ocupamos? Ocupamos pues simplemente la fórmula del área de un triángulo. Ya, entonces el área del triángulo era el triángulo que se formaba pues obviamente con la línea de la velocidad o la aceleración, ¿sí? Y pues con las coordenadas tanto en tiempo como en metros sobre segundos, que era la velocidad. Entonces, la una era, ¿qué cosa? La base, si en el área del triángulo esto vendría a ser la base, como ya les expliqué también en otro video, y la altura vendría a ser pues la velocidad, que era 10, ¿sí? Y el área del triángulo, pues por geometría, ese ya sabemos, es base por altura sobre 2. Y bueno, utilizamos también una ecuacioncita, me acuerdo que también llevaba esta S de aquí, ¿no es cierto? Que yo les había dicho que eran ecuaciones básicas, sencillas para ocupar en cualquier problema. Y encontramos que era 20, pero por este método de aquí también encontramos que era 20. Ahora, según esto, por ejemplo, aquí está fácil, ¿no? Está sencillo que yo coja y les diga, bueno, a ver, aquí, ¿cuál es el área del triángulo? Pues es simple, ¿no es cierto? Porque está sumamente sencillo, solo de multiplicar y dividir. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo esto de acá? A ver, tenemos esto, ¿sí? Entonces, miren, el área ahora, ¿sí? El área ahora, déjenme revisar por aquí. Ya, vamos con esto, ¿sí? Ahora yo, por ejemplo, les puedo pedir cuál será el área. A ver, ¿cuál será el área entonces ahora? ¿Sí? En este intervalo de 4 a 2. ¿Sí? Mire, entonces, ¿qué es lo que pasa? Observen, recuerden que esto de aquí era igual a 0.25 o un cuarto de x al cuadrado. ¿Ya? Esto sería, bueno, si es que suponemos que lo que queremos encontrar es ahora el desplazamiento, pues esto vendría a ser a la ecuación de quien dé la v de t, ¿cierto? Tal cual como nosotros lo vimos en el electud, y solo que en el electud esto pues obviamente esto era una recta, ¿sí? Esto era así, ¿ya? Pero ahora pues ya no queremos, ahora ya no es una recta, si ustedes se dan cuenta que es una curva. Entonces, yo podría aproximarme pues al área que estoy buscando ahora o al barrido que quiero hacer, que es este de aquí, sería esto. Espérame un segundito, hagámoslo así mejor. Sería este es el barrido que yo quiero. Sí, obviamente tocando a la curva superior, y esta curva pues está descrita por esta ecuación de aquí. Este es el barrido que yo busco. ¿Ok? Pero ahora pues obviamente este barrido ya no va a ser tan fácil de calcular porque ya no es esto una recta como habíamos visto en el electus, sino ahora corresponde a una curva, a una función. Entonces, ahora esta función pues yo voy a intentar aproximarla de la siguiente manera.
Ahora, esto también borramos porque ya no nos va a servir. Ya está claro que esta es la curva, ¿no? Borrémoslo un ratito. Y ahora pues, mire, ¿qué es lo que pasa? Ahora yo puedo acercarme pues a el área, ¿no es cierto? Trazando qué cosa, un rectángulo, ¿cierto? Así como habíamos sacado, ya. Puedo trazar un rectángulo, pero si ustedes se dan cuenta, miren, esta área de aquí, pues obviamente, este barrido de aquí me va a dar una muy mala aproximación del área que yo quiero. Es decir, este pedazo de aquí, todo este triángulo de aquí, pues me va a sobrar. Entonces, si el área de aquí correspondía a 6, pues el área de este rectángulo me va a dar 10. Por lo tanto, esta aproximación es sumamente mala, al igual que cuando hacíamos con la derivada la aproximación con la recta secante. Esta aproximación está sumamente mala. Entonces, vamos a intentar algo. Pues ahora yo voy a intentar hacer esto. Miren, voy a dividir ahora este mismo, este mismo, esta misma sección, pero en este caso yo la voy a dividir en 4 partes. O bueno, hagámoslo más sencillo, en 3 partes pero más o menos ya con esto se va a notar. Miren, ahora yo lo voy a dividir aquí así, ¿cierto? En 1, dividir en 2, lo voy a dividir en 3, ahí dividámoslo acá, 4 y 5 partes, ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Yo aquí tengo otro triangulito, ¿sí? Aquí tengo yo otro triangulito, perdón, rectángulos. Los triángulos son los que, bueno, no son triángulos, casi aparentan ser un triángulo, es lo que me sobra. Ya, ese es el sobrante, digamos. Ya, es el error que a mí me va a dar al aproximarme de esta suma, de esta manera. ¿Ya? Entonces, mire, ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ven, ahora el área, el área que me sobra o lo que me va a dar el error, pues ya es más pequeño. Miren, es solo esto, es esto, es esto, esto y esto. ¿Ya? Entonces, obviamente, es sumamente, el error empieza a ser más pequeño del área que yo busco a medida que yo aumento los intervalos. Ahora, imagínense, aquí aumenté en 1, en 2, en 3, en 4, ¿sí? Y en 5. Ya, he aumentado en 5 estos intervalos. ¿Ya? Pero si yo aumento esto de aquí, ya no lo aumento en 5, lo puedo aumentar en 10, pues obviamente esta área de aquí se irá haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que esté lo más posible o lo más próxima a la línea o a la curva que representa la función, ¿sí? Es decir, grafiquémoslo, no hay problema, grafiquémoslo para estar claro. Es decir, lo que yo voy a hacer ahora será pues aumentar mis intervalos, ¿sí? Los voy a aumentar, ahora lo voy a intentar hacer al doble, ¿sí? Esperemos que me permita pues la facilidad de esta pizarra y lo voy a intentar hacer al doble. Ya, ahora vean, vamos a ver lo que sucede, vamos a intersectar por aquí, ¿cierto? Voy a cortar aquí y voy a formar mi rectángulo, intersecto por aquí, formo mi rectángulo, lo mismo acá, lo divido en 2 y formo mi rectángulo, aquí lo mismo, ¿sí? Y aquí lo mismo, formo mi rectángulo, acá igual, formo mi rectángulo, bueno, y para acá igual, ¿sí? Hagámoslo, aquí, igual, formo el rectángulo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá lo mismo, lo divido, formo el rectángulo. Y ya. Entonces, ahora,
a medida que yo voy aumentando más, pues este número de divisiones, pues yo voy encontrando que cada vez se hace más pequeña o se van aproximando estos rectangulitos cada vez más a la curva que yo tengo, ¿no es cierto? O a la SDT que le habíamos llamado, ¿ya? Entonces, a medida que yo aumento, pues mi precisión es también mayor. Entonces, a este aumento o a este número de secciones que yo divido todas estas áreas de estos triangulitos se llama sumatoria de Riemann, ¿sí? Y es el contenido o es la base de la definición de la integral, ¿sí? Esta es una sumatoria de Riemann. Entonces, por acá vamos a ver. Entonces, por acá vamos a ver. Ah, sí, sigamos con esta misma. Me parece que estamos bien. A ver, entonces, mire. La sumatoria de Riemann lo que me dice simplemente es que, aquí lo que me dice esta sumatoria de Riemann es que el área, esta área de aquí, es la que yo quiero calcular, se aproxima cuando yo realizo una sumatoria. Sí, este es el signo de sumatoria, ¿ok? Sí, bueno, ya lo pudieron haber visto antes y si no, pues simplemente representa que está sumando un número, una cantidad de elementos, ¿sí? Y por acá abajo, pues esta sumatoria tiene un número inicial, ¿no es cierto? Que corresponde a I, se le llama I, ¿ya? Y por acá arriba tiene un número final que corresponde a N, ¿sí? Ahora, N es cada una de las divisiones que hicimos, ¿sí? Por ejemplo, voy a coger solo este 2 hasta aquí, ¿sí? Ya, N corresponde a esta división de aquí, una, y en este caso serían dos divisiones, ¿no es cierto? Esto es N, entonces aquí estaría una división, aquí estaría dos divisiones, ¿ya? Esto es N. Y la I, pues simplemente indica en qué número de división voy, ¿sí? Es decir, inicio en 1 y sigo al 2, y si le sigo haciendo más divisiones, pues supongamos que le vuelvo a dividir aquí. Esperen un ratito, dividámosle otra vez. Pues simplemente lo que hacemos es indicar cuántas divisiones son y en qué división iniciamos. Ya, entonces pues, dividámosle nuevamente por aquí. Vamos a dividir en la mitad. ¿Ya? Y por aquí también por la mitad. Entonces miren, ya tengo otra división más. Aquí tengo un rectángulo. Por acá tengo otro rectángulo. ¿Ya? Y si aquí lo dividí, pues también tengo otro rectángulo. Estos rectángulos están medios malucos, pero se entiende, ¿sí? Ya aquí tengo yo otro rectángulo. Ya, y por último aquí tendría pues yo otro rectángulo, ¿sí? Entonces n, en este caso n pues ya será igual a 4. Ya no era como hicimos al inicio 2, sino ahora ya es 4. Y la i pues obviamente i inicia en 1. ¿Ya? Empieza con el 1. ¿Listo? Ya, ahora, ¿pero de qué? ¿Sumatoria de qué? Pues simplemente la sumatoria de un delta. Como ahorita estamos trabajando con esta variable x, pues haremos una sumatoria o la podemos cambiar, no importa, tachémoslo aquí y pongamos esto ya no x, sino pongamos t, que es lo que nosotros ocupamos. Entonces, esto sería de un delta t, ¿cierto? ¿Sí? De un delta t multiplicado por y multiplicado por una f. Y miren, noten algo, aquí ya aparece la f de t, ¿sí? F de t sub i, ¿ya? Eso, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues simplemente estamos, ¿qué cosa? Sumando áreas, nada más, ¿no es cierto?
donde cada espacio de estos de aquí, cada intervalito de estos de aquí, pues corresponde simplemente, ¿sí?, a delta t, es decir, saquémoslo aquí, a ver, este espacio de aquí, ¿sí?, es un delta t, ¿ya? Eso es un delta t, ¿ya? Y voy a tener tantos delta t como n yo haga las divisiones, ¿sí? Por ejemplo, ahora hice 4, pues voy a tener 4 delta t. Y obviamente en este caso el delta t pues sería igual a, solo para este ejemplo, sería igual a 2, ¿cierto? Dividido para 4, ¿ya? Eso es mi delta t. Simplemente estoy dividiendo este margen que era 2. Espera un ratito para borrar esto de aquí. Este margen que al inicio era 2, ¿sí? Ahora ya no es 2, pues ahora se convierte en delta t cada espacio, sección que yo le he dado, dependiendo de n, que es el número de divisiones que yo voy a hacer. Entonces, como he hecho yo 4 divisiones, y en este caso, pues no están, las divisiones no son iguales, pero porque yo lo he hecho a mano alzada, sí, pero pues obviamente se entiende que el delta t es el mismo para cada segmento, y lo que he hecho es dividir a este 2 en 4 partes, que es lo que me dictamina n, ¿sí? Y empiezo desde el 1. Ahora miren lo que dice acá, f de t sub i, quiere decir que aquí me está indicando según perdón, según el n, o según el segmento donde está, a mí me va a ir indicando la altura de cada uno de estos triángulos. Es decir, aquí estaría t, ya no es sub i, sino sería sub 1, ¿cierto? Por aquí estaría, ¿quién? Estaría t, ya no sería i, sino en vez del i se cambia por el 2, ¿cierto? Es simplemente una notación. Ya t sub 2 y así, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí estaría t sub 1, t sub 2, iría hasta t sub 3 y hasta t sub 4, ¿no es cierto? Porque es todas las divisiones que nosotros hicimos. Si hubiéramos hecho aquí 10, empezaría en 1 y terminaría en t sub, y para decirlo con más lógica, empieza en el 1 y termina en t sub n, ¿sí? N, dependiendo de cuántas divisiones nosotros hayamos hecho en este intervalo de 1 a 2. ¿Sí? Y llegaría hasta en este caso solo llega hasta el 4, pues obviamente porque hemos dividido solo en 4 partes, ¿sí? Pero ya está aquí. Esta es la definición formal, pues, de la sumatoria de Riemann, ¿sí? Es la sumatoria, ¿sí? Y obviamente esto se aproxima el área. El área es esta de aquí, la curvita que supuestamente pues yo quiero obtener, pero a mayor número de rectángulos que yo haga, pues más se me va a aproximar la curva, tal cual como lo habíamos visto con el ejemplo, con este mismo ejemplo, pero en el margen anterior. Sí, miren, este margen va a ir disminuyendo, 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 hasta que prácticamente se pegue a esta curva de aquí y yo obtenga mi área, que es la que yo quiero, ¿sí? Y la voy a marcar en azul, ¿sí? Esta es el área que yo busco, ¿ya? Bien pegadita a la curva. Y pues el área que yo obtengo sumando todos los rectángulos, ¿sí?, se va a aproximar a medida que yo aumente el número de rectángulos, ¿ya? Entonces, pues obviamente, como les estaba diciendo, esta es la definición de la sumatoria de Riemann, pero miren, noten algo, al igual que habíamos hecho nosotros de manera anterior, sí va a haber un límite, ¿ya? Vamos a emplear el límite para obtener nosotros, ¿qué cosa? La definición ahora vuelta de integral, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cuando n límite, aquí podría agregarle límite, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, me va a dar a mí, ¿qué cosa? Mi definición de integral. Es decir, ahora lo vamos a colocar así. Ya no voy a poner la sumatoria, si ustedes recuerdan, ahora voy a poner, ¿qué cosa? La integral, ¿sí? Y ahora ya no voy a poner límite, perdón, la i, iésima, ni la n, ¿sí? El número de divisiones, y voy a poner, perdón, límite inferior o a, y límite superior o b, en este caso, ¿ya? Donde ya en este ejemplo que estoy tratando aquí, pues a, ya nos podemos dar cuenta que es igual a 1,
y B igual podemos darnos cuenta que es igual a 2, ¿sí? ¿De quién? De f de t, de f de t, ¿sí? De f de t, que sería esta, ¿no? F de t o S de t, como querramos llamarle. Si yo le cambio aquí, ya no le pongo, digamos que Y, podría ponerle S. Entonces puedo decir aquí que es S de t, pero dejémoslo como F de t, ¿ya? Como F de t, y por la derivada, o la D de t, ¿sí? Que simplemente indica con qué variable es la que yo voy a trabajar o voy a integrar. Ahora, dense cuenta de algo, miren, este D de t, ¿sí, no es cierto? ¿Sí? Este D de t es igual o reemplaza a quién? A este delta t. ¿Sí ven? Si ustedes recuerdan, pues nosotros en la parte ya de derivada habíamos hecho a esta de aquí, ¿se acuerdan? Tan pequeñito, este sector lo habíamos reducido tanto, 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 que pues obteníamos nosotros una recta tangente, ¿sí? Bueno, pues en este caso simplemente lo estamos poniendo, ¿sí ven? Entonces, miren, de la sumatoria de Riemann nosotros obtenemos a la derivada o a la definición formal de derivada, ¿ya? ¿No es cierto? Tenemos un límite aquí, tenemos un límite acá y como les había dicho, la derivada se representa con este lacito o ganchito, como ustedes quieran verlo. Ya, entonces tenemos el límite aquí, límite abajo, tenemos la función evaluada en t y esta que indica que estamos diferenciando en t, ¿ya? Listo, entonces esto corresponde a la ecuación, ¿sí? Perdón, a la definición formal de la integral, ¿ya? Luego con estas herramientas que ya hemos visto, pues vamos a trabajar en otros conceptos que son los que nosotros nos interesan más, que es trabajar ya en la aplicación de tanto la derivada, la segunda derivada, la primera derivada y bueno, en este caso la integral que nos va a servir para expresar modelos matemáticos. Déjenme ver si me puedo salir de aquí. Un ratito. Vamos por acá. Listo. Acá, esto, bueno, esto ya está claro, ¿no? Bueno, aquí ya vimos, pues, cómo se encontraba el área debajo de esto. Y ahora, pues, ya encontramos nosotros, esperen un segundito solo para aclararlo, ya que estamos aquí. Ahora nosotros, ¿qué hicimos? Con la integral o con la definición de integral, nosotros podemos encontrar el área, ¿sí? Pero ya no de este, así como nos habían puesto en el electud, que esto representa una velocidad constante, sino ahora así, ¿ya? Obviamente esto pues ya no es constante y por ende se va a dificultar más, pues nosotros simplemente encontrar esta área que habíamos visto que era igual al espacio recorrido, pues ahora lo podemos hacer mediante la integral, ¿cierto? Donde este va a ser límite A, este va a ser el límite B, ¿sí? Esto va a ser, pongámosle, aquí estarían las T's, aquí estarían la S, ¿sí? ¿Ya? Y esto sería la ecuación F, como le habíamos planteado, bueno, ya no pongamos S, bueno, dejémosle así ya, F de T, ¿cierto? F de t. Y habíamos dicho pues que la integral lo que hace simplemente es encontrar el área, ¿sí? O el barrido de esta curva, ¿cierto? Esta curva de aquí, así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo simplemente para encontrar esta área, sé que es igual a la integral con límite inferior a con límite superior b, ¿sí? De una ecuación f de t, ecuación f de t con respecto de d de t. ¿Ya? Listo. Ahí estamos entonces, ¿sí? Esta es el área que yo quiero buscar, pues, en el supuesto, como habíamos dicho, o como habíamos visto el ejemplo práctico de que acá nos calculaba, pues, el área simplemente, o el espacio, miren, esto era espacio, lo calculaba ocupando el área del triángulo, pues acá ya no tenemos un triángulo, sino tenemos una
ecuación, ¿sí? ¿Ya? Y esta ecuación, como vimos en el ejemplo del derive, le habíamos hecho que era un cuarto de x al cuadrado, ¿ya? Ahora, pues simplemente apliquemos, nada más. ¿Ya? No hay mayor ciencia de momento en esto, sino que vamos a aplicar, ¿sí? Igual como les había comentado, pues hay todas las reglas para integrar, ¿sí? Todas las formas de integrar, reglas de integrar, ¿sí? Pero de momento, como les había dicho, no me interesa ingresarme tanto a indicarles estas reglas porque son sencillas, las pueden descargar. Me interesa más esta parte, ¿sí? La parte práctica o la parte que ustedes, que es la que ustedes necesitan más, ¿sí? Luego ya pues integrar, podrán integrar luego, ¿sí? Pero de momento podemos ocupar este programita, ¿sí? Entonces hablábamos de un cuarto de x al cuadrado, y eso creo que era todo, un cuarto de x al cuadrado me parece que fue. Ya, entonces miren, tengo aquí esta herramienta en este puntito de aquí que dice integrales, ¿sí? Ahora yo quiero, bueno, puede ser integral indefinida, ¿ya? Y también, y ya vamos a ver luego la indefinida, y también integral definida, ¿sí? Entonces yo puedo encontrar el valor simplemente ubicando los valores que yo quiero. Por ejemplo, habíamos hecho de 1 a 2, ¿cierto? Le pongo simplificar, aproximar, ¿ya? Y miren, es 0,58, ¿ya? Esa es el área de esta curva que yo tengo aquí. Ya se me ha borrado. Bueno, dibujémoslo de nuevo. Sería 0,25 por x al cuadrado. Ya, la dibujamos y seccionemos esto. Pongámosle una rejillita como para que se note un poquito más. Pantalla, rejilla, líneas. Este color que es más bajito, aceptar y ya, miren, entonces el área desde aquí de 1, a ver, aquí utilicemos este, sí, entonces miren, el área desde aquí hasta acá, ¿sí? Y obviamente pegándonos a todo este contornito de aquí, ya, todo esto representa un área y esta área ha sido igual a 0,58 aproximadamente, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, si suponemos que estamos tratando con velocidad o estamos tratando con... Sí, pues si estamos tratando con velocidad y queríamos calcular el espacio recorrido, pues sacábamos el área, así como habíamos visto el área del triángulo, sacamos el área de aquí, pues, y sabemos el desplazamiento o el recorrido. Y en este caso ya no podíamos ocupar, pues, el área de un triángulo, sino que ocupamos, ¿qué cosa? Ocupamos la integral, ¿ya? Integral definida y encontramos, pues, los valores de esta área. Ya, ahora vamos a ver otra cosita más, ¿sí? Que también nos va a servir. A ver, que tengo un poquito problemas con este ratón. Ya. Miren, bueno, tengo yo, miren, igual aquí, miren, se grafica, si ven, nunca se pierde en la nomenclatura este d de x, que es el que me indica con respecto a cuál se va a cambiar, ¿sí? O a derivar, perdón, a integrar, y los márgenes o los límites, 1 a 2, es límite inferior, límite superior. Ahora vamos a esta misma ecuación, yo la voy a derivar, pero ahora de manera indefinida, ¿sí? Entonces, miren, aquí, miren, integral definida primitiva y me dice que le dé un valor a la constante, ¿sí? Yo puedo ponerle constante como c. Y si pongo simplificar, miren, aquí ya me calcula la integral, me está sacando la integral, pero observen este detalle de aquí, miren, aquí hay un valor c, que es este, ¿sí? Aquí hay una c, ¿ya? Entonces, esta c es la que yo les decía que no se puede
olvidar en el momento de integrar, porque esta C, como ya vamos a ver luego, tiene muchas otras aplicaciones, tiene muchos otros valores que son, que son importantes para luego ver lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Que son ya aplicaciones y cálculos prácticos. Entonces ahora vamos a ver una cosa más. A ver, ocupemos este de aquí. Verán. Nosotros vamos a ingresar en lo que se llama o lo que se denomina como ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ahora, estas ecuaciones diferenciales, pues yo se las voy a presentar a continuación, ¿ya? Eh, Podemos poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo pues tengo aquí un objeto, ¿ya? Y estoy parado, qué sé yo, en el tercer piso, ¿sí? De un edificio, ¿no es cierto? Y yo dejo caer a esta piedra, ¿no es cierto? O objeto, bueno, cualquier cosita, ¿no es cierto? O partícula, como le podamos llamar. Pero me salió torcido esto. Si yo dejo caer a esta, ay, vamos de nuevo. Dejo caer a esta partícula, ¿no es cierto? Ya. Dejo caer a esta partícula y la dejo caer en caída libre, ¿no es cierto? Ahora, lo que hace esto, ¿no es cierto? Es desplazarse, ¿sí? Como ya lo habíamos visto, se desplaza, ¿no es cierto? Y supongamos que aquí teníamos, pongámosle que tenemos 10 metros, ¿ya? ¿Ya? Y lo que va a hacer es desplazarse, ¿sí? Desplazarse en función del tiempo, ¿no es cierto? Es lo que hace, quiere decir que a medida que pase un segundo, ¿sí? Tal vez se me ocurra que ya esté en 8 metros, ¿ya? Cuando pasen 2 segundos, no sé, se me ocurre que ya puede estar en 5 metros, ¿sí? Etcétera. Ya, ahora, a ver, este 8 está medio feo, listo. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este S de T, pues como ya lo estamos viendo, representa, ya lo habíamos dicho, el desplazamiento en función del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo a este S de T lo derivo una vez? Entonces ahí voy a encontrar la velocidad, ¿sí? En función del tiempo, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta velocidad la vuelvo a derivar? Pues ahí encontraré yo qué cosa, la aceleración en función del tiempo, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Y finalmente, ¿qué es lo que yo digo? Si yo suelto a ese objeto en caída libre, es decir, no le imprimo ninguna fuerza, sino simplemente lo dejo caer y ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta aceleración de este objeto va a ser igual a 9.81, ¿sí? 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y luego, ¿qué es lo que digo? Digo que esta A de t, pues ha sido igual a la segunda derivada de S, ¿cierto? Con respecto del tiempo, y esto ha sido igual a 9.81, ¿sí? Entonces, esto de aquí, es una ecuación diferencial, ¿ya? Una ecuación diferencial que en los próximos capítulos vamos a ver cómo podemos resolver, pero desde ya, pues ya les estoy indicando que, miren, esto es una manera de representar un fenómeno físico. Las ecuaciones diferenciales a nosotros nos sirven infinitamente porque representan el movimiento o el comportamiento de cualquier partícula, masa, cuerpo o lo que sea dentro del espacio. Representan el
el espacio, representan la fuerza, representan la aceleración, como les digo, de cualquier partícula o cualquier cuerpo que tenga una masa dentro de cualquier momento dado. Es decir, si nosotros hallamos la solución, ¿sí?, de una ecuación diferencial, nosotros lo que vamos a encontrar, a ver, por ejemplo, supongamos que y... otra cosa, a ver, antes de pasar a esto. Miren, bueno, como ya vamos a hablar nosotros, ahora sí, ya vamos a estar nosotros metidos 100% ya en lo que corresponde al uso de ecuaciones diferenciales, pues simplemente vamos a hacer que ya no vamos a ocupar a este f de t, ¿sí?, con el que veníamos trabajando, sí, porque en la nomenclatura se nos va a dificultar bastante, ¿sí?, estar ocupando f de t, f de t, f de t, y nos vamos a referir ahora a este f de t, lo vamos a llamar simplemente como y, ¿ya? Y, ¿sí? Es la misma y, pues obviamente que nosotros teníamos al inicio, si ustedes recuerdan, teníamos esto, teníamos aquí una curva, ¿cierto? Y acá decíamos que teníamos x, y acá decíamos que teníamos y. Y también dijimos que y, pues obviamente estaba dentro de el rango o espejo de la función dominio, y dominio pues era los valores que podía tomar x, que era la variable independiente, y era la variable dependiente de x, y por eso decíamos que y, ¿sí?, era igual, ¿sí?, a una función, ¿ya?, que relacionaba a x, ¿sí?, con y. Entonces esta f de x ahora es y. Y ahora ya no vamos a tratar con esta f de x, que también le decíamos f de t, porque tratamos nosotros con problemas simplemente de velocidad, que están todo, velocidad, aceleración, que todos van en función al tiempo, sino que ahora le vamos a llamar, como les decía, y. Y, entonces esto sería y, ¿ya? Entonces ahora la primera derivada pues de esta f de t, ¿sí?, esta sería f de t, que ya habíamos visto que era así, la podríamos representar, pues ahora corresponderá o será igual a y', ¿ya? Y pues obviamente la segunda derivada también de la misma manera corresponderá a y 2', ¿sí? Bueno, nosotros solamente vamos a llegar hasta la segunda derivada, ¿sí? No vamos a utilizar tercera derivada, porque ahí sí ya es en este aspecto es un tema bastante complicadito, ¿sí? Pero vamos a llegar solo hasta esta segunda derivada, ya, porque ya para tercera derivada, etcétera, ya es digamos un tema ya también se ocupa, de hecho todo esto se ocupa a la mecánica, ¿sí? Pero ya sí, ahí sí es un poquito más extenso y no tendríamos ya tiempo para lo que queremos ver, ¿ya? Entonces, pues vamos a revisar ahora una breve introducción, como ya les habíamos puesto, a ecuaciones diferenciales, ¿ya? Lo que es integrales, pues ya vimos el significado, y lo único que tienen que hacer ustedes es ingresar la ecuacióncita que tengan, aplicar derive, integral, perdón, y ya obtienen su resultado, ¿ya? Ahora, vamos con este temita, ecuaciones diferenciales. Vamos a hacer una pequeña introducción y ya en las próximas clases estaremos metiéndonos más de lleno a esto. Las ecuaciones diferenciales, pues, se dividen en ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las que básicamente vamos a estudiar. Ecuaciones diferenciales ordinarias, donde se me pone un ejemplo, podemos encontrar algo como esto: y segunda más 2y, ¿sí?, igual a 0, ¿ya? Entonces, esto corresponde a una ecuación diferencial ordinaria, pero de segundo grado, ¿sí? Entonces, ustedes ya se darán cuenta, pues, por qué le llamamos de segundo grado o segundo orden, ¿sí?
Ya, obviamente, pues aquí está clarito, se llama de segundo grado, pues porque obviamente la segunda derivada es la más alta derivación que vamos a encontrar en este tipo de ecuaciones. Si yo tengo algo como esto, y' más 2y igual a 0, pues esta ecuación diferencial, ¿sí? Esta ecuación diferencial va a ser una de primer orden. ¿Ah? Como les había dicho, pues simplemente vamos a llegar de primer orden o de primer grado, ¿no es cierto? Simplemente vamos a llegar hasta aquí, ¿sí? Hasta esta de aquí. Luego hay ecuaciones derivadas, como derivadas parciales, derivadas parciales de primer orden, de segundo orden, que realmente pues sí son bastante interesantes y sería lindo verlas, pero no vamos a alcanzar, ¿sí? Pero de todas maneras, pues dejémoslas por aquí, ¿sí? Ecuaciones diferenciales parciales. Por ejemplo, con estas ecuaciones diferenciales parciales, lo que se puede hacer es, por ejemplo, si yo tengo aquí una placa, por ejemplo, les voy a poner solo un ejemplo, si yo tengo aquí una placa, ¿cierto? Se me ocurre que, bueno, la placa puede ser de lo que sea y la podemos utilizar para lo que sea. Incluso podemos decir que esto puede representar incluso, pues, la culata, por ejemplo, de un motor, ¿sí? Puede ser, ¿no es cierto? Pero bueno, yo a esta placa digo que le estoy aplicando qué cosa. Aquí un calor, ¿sí? Calor, 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 ¿no es cierto? En esta esquinita de aquí de esta placa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo esta placa, pues obviamente la tengo con componentes tanto en Z, tengo componentes aquí tanto en X y también tengo componentes en Y. ¿Sí? También tengo componentes en Y. Ahora, ya habíamos visto nosotros que la derivada, por ejemplo, de X, derivada de X con respecto del tiempo, ¿sí? Representa qué cosa? La velocidad, ¿no es cierto? Entonces, esto puede ser qué cosa? La velocidad de propagación de la temperatura, ¿no es cierto?, en el eje de las X. Pero ¿qué es lo que sucede? También tengo ¿quién? También tengo Z, por ejemplo, si ustedes lo ven aquí. Entonces tendré también la derivada de Z con respecto del tiempo, ¿cierto? Y que también será otra velocidad de la temperatura, pero en este caso en Z. ¿Ya? Y así van saliendo derivadas y derivadas, derivadas. Entonces ustedes pueden encontrar una ecuación diferencial que prediga este progreso o este calor, ¿no es cierto? Y dense cuenta, miren lo que ya tienen. Tienen X, tienen Y, tienen Z y tienen tem temperatura, no, sino tiempo, ¿sí? Tienen tiempo, ya, pongámosle así, tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, ustedes ya manejan una, dos, tres y cuatro variables, ¿sí? Dentro de una misma ecuación. Entonces, para esto, para poder derivar esto, existen las derivadas parciales, donde puede ser derivada con respecto al tiempo, como les puse aquí, como también pueden hallar derivada de X con respecto de Z, ¿ya? Entonces, sí, pues también sirven esto de aquí, pero esto ya lo vamos a tocar, ¿sí? Salvo que no sé, tal vez para un proyecto, alguna cosa, pues necesitemos, lo podemos ver. De momento nos quedamos nosotros acá. Ya, entonces continuemos y vamos a ver, bueno, esto ya quitémoslo de aquí y vamos a ver simplemente aplicaciones más o menos como para que ya empiecen a orientarse en lo que corresponde a ecuaciones diferenciales. A ver, antes que nada, vamos a ver. Hagamos una pequeña paréntesis aquí. Supongamos que, bueno, yo tengo aquí un barco, ¿cierto? Este barco, ya,
se dirige en esta dirección, ¿no es cierto? Y pues obviamente aquí hay una velocidad, ¿no es cierto? Que en este caso puede ser la velocidad del río, por ejemplo, un río o del mar, no sé, ya que se opone al movimiento de este barco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues eh, lo primero que yo voy a hacer aquí, ¿sí? Antes de ingresar al resto de estas ecuaciones, pues mañana, no sé, cuando tengamos física, vamos a revisar un poquito de esto. Siempre ocupamos, miren, se relaciona directamente la física con la matemática, ¿sí? O bueno, la física nace a raíz de la matemática y la matemática describe los fenómenos físicos, ¿sí? Pero bueno, el caso es que se relacionan y, ¿no es cierto? Yo lo primero que tengo aquí, la primera ley de Newton, a mí me dice que fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Sí, de tal suerte que yo puedo decir que fuerza es igual a la masa, ¿ya? Por la aceleración, pero yo puedo decir que aquí la aceleración será la segunda derivada, ¿cierto? De S, ¿ya? Con respecto de T, ¿ya? ¿Cierto? Eso ya lo aclaramos, ¿no es cierto? Esto es la aceleración, la segunda derivada de S con respecto del T. ¿Ya? Entonces, esto, fíjense, miren, esto de aquí también, ¿qué es? Esto ya es una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial me permite conocer posición, fuerza, movimiento del cuerpo en cada momento dado de la variable t, ¿sí? Luego, pues ya revisaremos para poder nosotros desarrollar este tipo de ecuaciones, pues vamos a tener que ocupar condiciones iniciales, por ejemplo, velocidad inicial del barco, ¿cierto? Tiempo inicial, ¿sí? O espacio inicial, ¿sí? Todo esto, pues ya lo veremos luego, son condiciones iniciales que nosotros vamos a necesitar para poder desarrollar estas ecuaciones, ¿ya? Ahora, yo puedo expresar que la fuerza del motor, ¿sí? La fuerza del motor, pongamos la fuerza del motor del barco, ¿ya? ¿Cierto? La fuerza del motor del barco menos, y aquí hay otra fuerza, bueno, esto pongámosle como Fm, ¿ya? Y aquí tengo yo otra fuerza, que sería la fuerza de oposición, y yo le voy a poner Fr, ¿sí? Yo puedo expresar que esta Fm menos la Fr, ¿cierto? Menos esta Fr, ¿sí? Es igual a qué cosa. Acuérdense de esto, miren, sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? La fuerza del motor tiene que vencer a esta fuerza Fr y como resultado, pues me va a dar una masa por una aceleración, ¿cierto? Por una aceleración. Y yo la puedo llamar o representar como S segunda, ¿no es cierto? Ya, esto es la aceleración. O también la puedo dejar como estaba acá arriba, ¿sí? Como está arriba, pues tiene unas aplicaciones o tiene una funcionalidad más práctica, pero para no estarlo alargando mucho, pues lo puedo dejar así, ¿ya? Ahora, nótense que esta masa es de quién, la del barco, ¿no es cierto? Esta es la masa del barco, ¿sí? Y pues obviamente la masa del barco por la aceleración es la fuerza que ha sido o que queda residual, ¿no es cierto? De lo que se resta a esta fuerza de resistencia, ¿sí? Por llamarlo de otra manera, por ponerle un ejemplo más rápido para que ustedes lo entiendan con más facilidad, pues miren, yo tengo un vehículo que se desplaza aquí así, ¿no es cierto? Un vehículo de masa tanto, ¿sí? Que se desplaza a una aceleración tanto. Ya a esta desplazamiento o a esta fuerza, ¿no es cierto? Porque masa por aceleración es fuerza, a esta fuerza se opone ¿quién? Se opone primerito, ¿qué cosa? La velocidad del viento, ¿no es cierto? ¿Sí? La velocidad del viento
¿ya? Esto, por ejemplo, ya habíamos visto nosotros y también vamos a ver en dinámica, ¿sí? Trataremos de abarcar lo más que se pueda aprovechando el tiempo. Pues esta es la velocidad del tiempo. ¿Y esto qué pasa? Al chocar sobre el área del vehículo, o cierto, áreas que están en contra de la velocidad, como por ejemplo el parabrisas, por ejemplo los retrovisores, por ejemplo el techo, por ejemplo la turbulencia que se genera debajo entre el piso y la carrocería del vehículo, ¿cierto? Esto me genera una fuerza de resistencia, ¿cierto? Es una fuerza de resistencia. Y ahora, para vencer esta fuerza de resistencia y para ganar, ¿no es cierto?, masa por aceleración, pues obviamente nosotros, ¿qué tenemos? No es que el carro se mueve de por sí, se mueve solito, tenemos la fuerza del motor. ¿Sí ven? Entonces, la fuerza del motor se opone a perdón, la fuerza del viento, la fuerza aerodinámica se opone al movimiento del vehículo, ¿no es cierto? Y la fuerza del motor es la que se encarga de vencer a esta fuerza de aquí y me va a quedar el resultado masa por aceleración, ¿ya? Es decir, si a mayor fuerza de esta de aquí, pues me restará a mí un poco más de fuerza de este motorcito de aquí, me lo irá bajando, ¿sí? Entonces, toda la fuerza que tiene que hacer el motor, la fuerza del motor, puesto de otra manera para que quede más claro, toda la fuerza que tiene que hacer el motor, pues tendrá que ser igual a quién, a la fuerza, ¿sí?, del viento, o la fuerza que se resiste, o la fuerza aerodinámica, ¿sí? La fuerza aerodinámica que se resiste al movimiento, más, incluido más, pues obviamente lo que sobra o lo que queda, ¿no es cierto? Después de quitarle esa fuerza aerodinámica, que es la masa por la aceleración. Y pues la aceleración, ya dijimos que era la segunda derivada del espacio con respecto del tiempo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nosotros qué cosa, tenemos una ecuación diferencial. Entonces, con esta ecuación diferencial, lo único que yo tengo que hacer pues será simplemente, ¿cierto?, expresarla y reemplazar los datos o las constantes. Es decir, ahora lo que yo tengo es esto de aquí. Y sigamos haciendo tomemos y hagamos con el auto, ya para no hacer lo del barquito, de repente no les queda tan claro, ¿sí? Entonces, ahora yo tengo que esta fuerza del motor, ¿cierto? Esta fuerza del motor, ¿ya?, menos, ¿cierto?, la constante aerodinámica, pongámosle así, constante aerodinámica, ¿ya?, multiplicado por quién, por la velocidad, ¿no es cierto?, que está llevando el vehículo, multiplicado por la velocidad, ¿ya? Y esto sumado, a ver, ya no, y esto sería igual a la masa por la y segunda, o S segunda, bueno, como ustedes deseen, no hay problema. Entonces, ahora sí, supongamos que la masa del motor sea, pongámosle unos 100, ¿sí?, 100 newtons, que es bastante, menos, ¿sí?, la constante que se me pone 0,1, que igual sigue siendo bastante, por la velocidad. La velocidad, ¿qué pasa ahora con esta velocidad? Ya no es, pues, obviamente esta velocidad, sino corresponde a ser y, ¿cierto? La primera prima, ¿sí? Sería y prima, ¿no es cierto? O la primera derivada, que es igual a la velocidad, ¿verdad? Y esto será igual a la masa del vehículo, no sé, supongamos que pese unos 800 kilos, ¿ya? Pongámosle entonces aquí nosotros 800, ¿no? 800, pero 800, ¿qué? 800 y sub 2, ¿sí? Que corresponde a la segunda derivada. Entonces, mire, ¿qué me quedó aquí? Una ecuación diferencial, ¿sí ven?
Esto es una ecuación diferencial. Ahora, esta ecuación diferencial, pues, como ya les había dicho, vamos a ver en en las siguientes clases cómo lo vamos a resolver. Pero realmente no es muy complicado. O sea, bueno, el procedimiento es complicado, pero lo vamos a hacer lo más sencillo posible, ¿sí? De tal suerte que esto, les voy a poner aquí un ejemplo sumamente sencillito para acabar con esto. Mirá, ya habíamos quedado que eso, yo tengo, por ejemplo, una y' aquí, ¿cierto? Menos y igual a 0. ¿Ya? Ok. Esto es una ecuación diferencial. ¿Ya? Esto es una ecuación diferencial. Ahora, la solución para esta ecuación diferencial, ¿sí? Mi resultado, mi respuesta o mi solución para esta ecuación diferencial va a ser una ecuación y, ¿sí? Bueno, pongámoslo, para no utilizar la misma y, pongámoslo una f de x, ¿sí? Para no utilizar la misma y, porque bueno, y es igual a f de x, será una f de x, ¿qué cosa? Que aguante o que como resultado, o que yo ingresándola aquí me dé esta condición, ¿sí? O resista este análisis. Es decir, va a ser una ecuación f de x de una variable independiente, obviamente, de una sola variable, porque estamos utilizando ecuaciones diferenciales ordinarias de lineales, de una sola variable que satisfaga, ¿qué cosa? Esta condición de aquí. Es decir, yo voy a derivar esta f de x una vez, ¿sí? Y luego la voy a restar a esta f de x de la derivada que saqué aquí y tiene que darme 0. Entonces, esta de aquí es la solución, ¿sí? Esta es la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, para ver esto más sencillo, pues vamos a intentar hacer bueno, de momento no vamos a revisar los métodos que son para poder calcular estas ecuaciones diferenciales porque son bastante largos y todavía no vamos a entrar de lleno con eso, pero pues ya podemos tener una idea de la siguiente manera. A ver, por ejemplo, miren, se me ocurre a mí, si la primera derivada de una de estas tiene que ser igual a la misma ecuación, pues puede ser, déjenme ver, o sea, solamente lo estoy haciendo al ojo, ¿sí? Para no ingresarnos todavía a lo más complejo, ¿sí? Por ejemplo, pongamos el neperiano de X. Neperiano elevado a la X. Déjenme ver, creo que esta de aquí no sirve. Deriva de primer orden significa. Ya, miren, entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, este neperiano de aquí, o mejor dicho, la letra E, ¿sí? Si yo derivo una vez, ¿qué pasa? Me vuelve a salir, ¿qué cosa? La misma E a la X, ¿sí ven? Entonces, yo puedo decir que mi solución ha sido esta E a la X, ¿sí? Porque E a la X, miren, la tengo aquí, la voy a hacer de nuevo, la voy a derivar. ¿Cuántas veces la voy a derivar? Una vez, ¿no es cierto? Simplificar. Y miren, es la misma E a la X, ¿sí? Entonces, ahora yo puedo decir entonces que, perdón, no es esta, es esta. Yo puedo decir que e a la x es mi ecuación solución, e a la x, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente e a la x, si yo derivo esta e a la x, va a ser igual a e a la x, ¿sí? Ya lo hice en el programa, en el derive 6. Entonces, e a la x reemplazo, ¿no es cierto? Reemplazo esta, supongamos que esto es la derivada, ¿no es cierto? Entonces, a esta la reemplazo aquí, ¿ya? Y pongo e a la x. Y a esta, que es la función e a la x, ¿no es cierto? La que yo les puse, menos e a la x, pues obviamente, ¿qué me dará? Esto va a ser obviamente igual a 0. ¿Sí? Esto va a ser igual a 0, porque a la x menos e a la x igual a 0. ¿Sí? Lo que yo les pretendo indicar es que simplemente, miren, esta e a la x, entonces f de x o solución, o f de t, como quieran llamarlo, va a ser igual a e a la x. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque resiste, esta f de x resiste mi análisis. ¿Sí? Que yo derivé una vez, ¿sí? Que yo derivé aquí una vez y luego le resté
esta f de x, o y también, llamémosla así para que quede más claro, y será igual a e a la x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hice? Derivé esta y una vez y me dio igual a qué? A e a la x, ¿ya? Y luego, ¿qué pasa? Ingreso pues esta e a la x para ver si soporta y pongo derivada de e a la x. Entonces me queda e a la x menos la función e a la x y y igual a e a la x, la reemplazo aquí igual, ¿no es cierto? Esta la reemplazo acá y me queda de nuevo e a la x. Entonces e a la x menos e a la x igual a cero, por lo tanto cumple con esta condición de aquí, ¿sí? Entonces he encontrado yo mi solución a esta ecuación diferencial, ¿sí? Entonces luego, pues obviamente ya vamos a ocupar más el derive, podemos ingresarnos ahí, graficamos y vamos a ver luego esto, ¿sí? Entonces, hasta ahí quedemos, compañeros, y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Igual cualquier duda, comentario, no duden en hacerlo y estamos a las órdenes.